Buenos días a todos. Estamos en la recta final del curso. Esta es la penúltima de las sesiones. Es una sesión que vamos a dedicar al impacto de la guerra de Ucrania en el sur, en el Mediterráneo, en Oriente Medio y en África. La sesión va a moderarla Haitham Amira Fernández, que es el investigador principal del CANO para los temas del Middle East y del norte de África. Y tenemos la suerte de contar con Chloe Berger, que es the lady who was speaking before us. And he's on the screen. Chloe está en la pantalla. Es investigadora del NATO Defense College. Vamos a tener a Javier Colomina, subsecretario general adjunto de Asuntos Políticos y de Política de Seguridad de OTAN. Ainhoa Marín, que también es investigadora principal en el Real Instituto Elcano para África, y a Eduardo Soler, que es el investigador senior de CIDOP, que como sabéis, porque ya tuvimos ayer el placer de tener a Karma con nosotros, es la institución hermana gemela del Elcano en Cataluña. Yo voy a pasarle la palabra a Haitham para que ejerza sus funciones de moderador, establezca las reglas y comencemos, como le gusta a Nacho, con una puntualidad moderada esta vez. Haitham. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas. Un placer estar aquí moderando esta mesa con amigos, compañeros y con la presencia de todos vosotros y vosotras aquí. Bueno, pues como bien dice el presidente, ya que estamos llegando al final del curso, nos toca mirar un poco al sur. Entiendo que el orden de los temas que se ha puesto en este curso pues no implica la importancia de los temas, porque bueno, en este caso se puede decir last but not least, por último, pero no menos importante, hablar de no solo el sur de Ucrania, como aparece en el título, sino el sur nuestro vecindario meridional, que también es el vecindario meridional de la OTAN, de la Unión Europea, que es un vecindario que puede parecer lejano en muchos momentos, por motivos no solo geográficos, que no lo es tanto, sino por motivos tal vez de conocimiento, de contactos, de interacciones, pero que es de enorme importancia y que transmite muchas de las dinámicas que allí pasan, tienen efectos y tienen repercusiones en nuestra parte del mundo y aquí donde estamos. La intención de esta sesión es hacer un repaso a distintos ámbitos geográficos, el Mediterráneo, luego lo que en inglés se llama la región MENA, Middle East and North Africa, Oriente Medio y Norte de África, en español acabamos antes, decimos Magreb y Oriente Medio, y también el África subsahariana, el resto del continente que queda por debajo del Magreb. Para ello vamos a tener intervenciones de en torno a unos 10-12 minutos no más. Pido por favor a mis copanelistas que se limiten a ese tiempo para que tengamos luego la oportunidad de debatir y de plantear con todos los asistentes cuestiones que son de gran interés y de importancia. El orden va a ser el siguiente, como ya comenté con mis copanelistas, empezaré dando un repaso breve sobre el contexto de esta región, sobre todo la parte más cercana del vecindario, que es a la que yo me dedico, ese Mediterráneo, ese Oriente Medio, ese norte de África, previo a la invasión de Ucrania, dar un poco de una imagen de dónde venimos, cómo se encontraba la región antes del 24 de febrero pasado. A continuación, Eduard Soler planteará algunos de los impactos dentro de los países de la región que ha traído consigo la guerra, la invasión de Ucrania, y también se hará referencia a la competición regional que hay entre los países de la región, tanto las dinámicas de cooperación como de conflicto. A continuación tendremos a Chloe Berger, que se conecta por Zoom y nos alegra mucho verla. Desafortunadamente, una situación imprevista le impidió estar con nosotros hoy, pero es un placer contar con Chloe, que hablará sobre las reacciones regionales, cómo se posicionan los distintos países en relación a esa agresión rusa sobre Ucrania y qué nos dicen esas reacciones sobre su interpretación de lo que está ocurriendo y también sobre las
la competición geopolítica. Aquí ya hablamos del gran juego y la geopolítica y cómo afecta a estos países de nuestro entorno y cómo se posicionan y van recalibrando sus respuestas. A continuación tendremos a Javier Colomina, que nos hablará lógicamente sobre las implicaciones de seguridad en el vecindario sur de la invasión de Ucrania y las respuestas de la OTAN, que es de donde él viene, y entre esas respuestas, lógicamente, la reciente cumbre de la OTAN que ha tenido lugar en Madrid. Y, por último, contaremos con mi compañera, colega del Instituto Elcano, Ainhoa Marín, que nos dará pues, un repaso de las implicaciones y las consecuencias de la invasión de Ucrania en el África subsahariana, cómo eso está pues teniendo efectos y qué cabe esperar y cómo les puede afectar. Así que, sin más, pues planteo la parte a que a mí me corresponde, que es dar un poco de contexto sobre la región vecina nuestra antes de la invasión de Ucrania, antes de ese 24 de febrero. Hablamos del año 2022. Si miramos a la última década, algo poco más de una década, ¿no? Los 11 años previos a la invasión de Ucrania, vemos que ha sido una región sacudida por muchas dinámicas, muchos acontecimientos condensados en el tiempo. Me refiero a las revueltas antiautoritarias que surgieron en varios países árabes, en una primera ola en el año 2011, que fue un poco la sorpresa, el momento de fijarse en una región que parecía no olvidada, pero que parecía que se sabía qué es lo que allí iba a pasar, que era predecible, entre comillas, donde unos regímenes, mediante sus métodos de gobierno autoritarios, prácticamente todos, distinto grado, pues tenían la región más o menos controlada. Y vemos que esa primera ola en 2011 es una llamada de atención muy fuerte que dice al mundo que hay algo insostenible en ese entorno, hay algo insostenible por las condiciones socioeconómicas, por la relación entre los estados y sus sociedades, por un desajuste entre unos sistemas de gobierno que acumulan poderes y unas poblaciones muy jóvenes, poblaciones que están más conectadas al mundo exterior, que ven lo que hay fuera y que aspiran a unos cambios y a unas transformaciones. Si esa llamada primavera árabe, que es la forma abreviada y tal vez imprecisa de describir un fenómeno pues que es de larga duración, si la primera ola tuvo lugar en 2011, hubo una segunda ola que recorrió la región en el año 2019, en países que no habían visto amplias movilizaciones sociales en ese primer momento de 2011-2012 y que transmitía el mensaje a los gobernantes de la región y al resto del mundo de que los problemas seguramente no habían sido resueltos. Los motivos, las causas de fondo que habían llevado a muchas personas a movilizarse pidiendo unos cambios, pidiendo otras condiciones de vida, pidiendo otra relación con el poder, pidiendo dignidad y oportunidades, pues no habían sido resueltos esos temas de fondo y los datos pues están ahí. Uno de los datos más claros y que evidencian digamos, el desajuste entre el potencial de estos países, por su riqueza, por su capital humano, por su posición geográfica e interconexiones con el resto del mundo, ese desajuste entre ese potencial y los niveles reales de desarrollo humano. Aquí ya estoy introduciendo el término, el indicador pues, que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, lleva desarrollando desde hace décadas. Los índices de desarrollo humano de los países árabes en su conjunto, como una de las subregiones del mundo, comparado con otras regiones, esos índices están muy por debajo de su potencial. Hablamos de un mundo árabe, entre comillas lo de mundo árabe, para ser más precisos, los miembros de la Liga Árabe, los 22 países miembros, con una población en la actualidad en torno a 435 millones de habitantes, muchos de ellos, la mayoría absoluta, que dan al Mediterráneo, de esos 435 millones de habitantes, pues que ven
que su desarrollo humano, sus oportunidades, su bienestar, ya no solamente material, sino también de satisfacción, y las oportunidades no solo las económicas, ¿no?, también de desarrollo a nivel personal, pues están muy por debajo de lo que sus países podrían tener. Saben que son países con riqueza, no solamente de hidrocarburos, que parecería lo evidente, de otros recursos naturales y, como antes decía también, por encontrarse en cruces de caminos, de rutas, de continentes, de comercio, unas cercanías y complementariedades que podrían tener con otras regiones del mundo. Todo esto nos está indicando que hay unas fragilidades estructurales en muchos de estos países. A pesar de las diferencias que puede haber entre niveles de ingresos, hay casos extremos como unos pequeños países en la región del Golfo. Ya sé que estamos hablando del Mediterráneo, pero las dinámicas que allí ocurren también están afectando al Mediterráneo porque están teniendo una mayor influencia países del Golfo, las llamadas petromonarquías, que tienen cada vez una mayor voluntad de influir en otras partes del mundo árabe, pero también del mundo en general. Para ello cuentan con enormes recursos y cuentan con conexiones diplomáticas, militares, comerciales, de poder blando, lo que se suele hablar de, por ejemplo, los deportes, ¿no? Que esto no es un año para hablar, ¿no?, de cuál es el poder blando de los deportes en los países del Golfo y cómo intentan con ello, pues, proyectar su poder y su capacidad de influencia. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Que ese es un caso extremo, como podrían ser esos países con pequeñas poblaciones y altos poderes adquisitivos, porque no son representativos del conjunto de la región. Los países más habitados, empezando por Egipto, con más de 100 millones de habitantes, si uno se fija en los datos a nivel económico, a nivel de distribución de recursos, de riqueza, lo que ve es que hay una dinámica que ya se viene produciendo de antes de esa llamada primavera árabe o despertar árabe, de un aumento de las desigualdades, medidas, bueno, pues con todo lo que ello implica dificultad, ¿no? Unas desigualdades que van creciendo, en parte también como resultado de procesos de liberalización económica llevados a cabo de forma, bueno, pues seguramente no transparente, de privatizaciones de empresas, de bienes públicos que al final acaban cayendo en manos de los sectores leales a los regímenes en el poder y que van limando las redes de seguridad económica de poblaciones que, como decía antes, crecen a un ritmo todavía alto, con unas medias de edad que pueden estar, pues como nuestro vecindario inmediato, en torno a 26, 27 años, claro, comparado con la media de edad de nuestro país, que no recuerdo si estamos en 44 o 45 aproximadamente, pero si nos vamos más al este del Mediterráneo, pues la media de edad de estas sociedades pues puede bajar incluso a 23, 22 años. Ya por no decir, pues Ainhoa nos contará las medias de edad ya en el África subsahariana más abajo, que ahí ya pues nos encontramos incluso por debajo de los 20 años, la media de edad, la mitad de la población por debajo de esa edad y la otra mitad por encima. Claro, esto sumado pues a una especie de contrato social, si se le puede llamar así, que es el que surge, y vuelvo otra vez a los países de nuestro vecindario inmediato, que es lo que más conozco y que trabajo, una especie de contratos sociales que surgen tras las independencias en la mayoría de los países a mediados del siglo XX, que esas independencias, una vez que se crean los estados modernos, unas élites gobernantes que prometen pues que a cambio de que la población no muestre su oposición o que plantee retos a los gobernantes, más bien no meterse en política y en líos, a cambio de eso el Estado proveerá de una serie de, bueno, pues de servicios, beneficios, en algunos casos privilegios a aquellos que les sean más leales. Una de las formas más evidentes de que los Estados bueno, pues han intentado comprar esa paz social ha sido el empleo público, el funcionariado, porcentajes
que en unos momentos fueron elevadísimos y en algunos países siguen siendo muy elevados. En el caso de Jordania, no recuerdo si la última cifra pues era en torno a 30%, tal vez más, de toda la fuerza, la mano de obra, personas que están en el mercado laboral, se encuentran al servicio del Estado, funcionariado, pues en la burocracia, administración, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. Todo esto lo que nos mostró en los años 90 es que era insostenible, que las finanzas públicas no permitían mantener esos niveles, sobre todo por el aumento de la población y porque no se estaba generando las condiciones para tener unas economías competitivas, unas economías diversificadas que pudiesen permitir, aparte de que haya pues, un sector público grande, con frecuencia sobredimensionado, que también hubiese otras actividades económicas, sector privado, que hubiese condiciones para un desarrollo, un relanzamiento de estas economías que pudiese pues dar lugar a, bueno, pues a mano de obra que trabajase en estas otras actividades generadoras de riqueza y de empleo. El año 2020 llega con problemas antiguos no resueltos, con crisis regionales antiguas que ya venían de décadas atrás, no voy a irme tan lejos, a esos conflictos se les añaden nuevos conflictos, en parte como respuesta o reacción a los acontecimientos de las revueltas iniciadas en 2011. Quiero decir con esto, el conflicto israelo-palestino no resuelto sigue ahí, décadas después de que, bueno, pues en el año 1948, se creara el Estado de Israel y los palestinos pasaran por lo que conocen como la Nakba, la catástrofe. A ese conflicto, que era el central en la región durante décadas, se añade el conflicto de Irak, tras la invasión de 2003 y el colapso o el caos que se genera en el país y los desequilibrios y los vacíos de poder que bueno, pues surgen en el conjunto de Oriente Medio y que son aprovechados, como siempre que hay vacíos de poder, pues algunos intentan aprovechar o ese caos intentar aumentarlo para aprovechar su posición. A eso se le añade en 2011 escenarios de conflicto internos que surgen como respuestas de las poblaciones a los regímenes, esas manifestaciones y revueltas que se iniciaron prácticamente en todos los países de forma pacífica. En Túnez, 2011 fue de forma pacífica. En Egipto también fue una revuelta pacífica. Los inicios de la revuelta en Siria, en el sur del país, no fueron inicios armados, ni mucho menos. Incluso algunos dirán que los inicios de la movilización en Libia, en febrero de 2012, pues tampoco fue una reacción armada contra el régimen. Los regímenes, a la hora de defenderse frente a esta movilización, que además les generó mucho miedo porque vieron el efecto, entre comillas, contagio de un país a otro, pues las respuestas en algunos casos fueron militares, brutales, de una represión feroz que radicalizó toda la respuesta. Si en un primer momento había una dimensión interna de estos conflictos, rápidamente pasa a convertirse en unos conflictos con una capa regional. Los países vecinos, su intento de influir en los acontecimientos en Siria, lo hemos visto en 11 años que ya llevan, por desgracia, y esto Javier lo conoce bien, no solamente ya de conflicto interno entre sirios, sino que ya empieza a haber capas y capas que se puede encontrar hasta, creo que una vez hice un recuento, no sé si eran 11 niveles de guerra, entre comillas, porque ya intervienen países del entorno, financian a unos grupos o a otros, potencias internacionales también se meten por medio, en fin, Siria, Libia, un lugar que no tenía un Estado como tal con el régimen de Gaddafi, que duró 41 años, pero que en la actualidad ya pues, es un problema de seguridad para todo el entorno y todo su vecindario. Egipto, que pasa por una fase turbulenta en 2011, 12, 13, y que en 2013 vuelve con un golpe sui generis militar que vuelve a colocar a las Fuerzas Armadas en el centro de todos los poderes político, económico, seguridad, etcétera, etcétera, y con un autoritarismo robustecido. Esto creo que es otro factor también muy importante a tener en cuenta. Cómo vuelve un autoritarismo robustecido, con sed de venganza contra aquellos que se atrevieron a alzarse y a pedir cambios, y desde el exterior, pues una especie de apoyo
o búsqueda de una estabilidad autoritaria, que era lo que conocíamos antes de esta etapa de revueltas. Concluyo con 2020. ¿Cómo empieza ese año? El año empieza, pues como digo, con movilizaciones en varios países, extendidas, amplias: Argelia, Líbano, Sudán, Irak, de nuevo pidiendo cosas que ya habíamos escuchado la década anterior. Y de repente en marzo nos azota la pandemia a todo el mundo y hace que esas movilizaciones se frenen en seco por las medidas de contención frente a la expansión del coronavirus, y hace que los regímenes recuperen el control sobre los espacios y sobre discursos, y pueda fragmentar y bueno, debilitar a los movimientos de contestación social, que no son capaces, por distintos motivos, de crear una alternativa política con un proyecto concreto, con unas fuerzas políticas que puedan negociar o competir con el poder existente. El golpe económico fue severo, en algunos países, no digo devastador porque siguen estando ahí, pero el golpe fue enorme. Sectores generadores de riqueza y de empleo, como el turismo, en algunos países que dependen enormemente de ese sector, no sé, pienso en Egipto, Túnez, Marruecos, Jordania. Golpe también económico por la bajada de actividad, por las restricciones, la falta de inversión extranjera directa, la caída de remesas, que en algunos estados pues, son un porcentaje muy importante de su Producto Interior Bruto. Marruecos es un caso muy claro. En algunos países también dependientes de la agricultura, años de sequía, de nuevo Marruecos, y de hecho en la actualidad sigue estando en un momento que bueno, pues esa sequía rebaja mucho las previsiones de crecimiento. Este año creo que estaba la previsión en torno al 1%, lo cual es muy, muy escaso, insuficiente para una población que requiere muchas más oportunidades. Bueno, concluyo con que ese es el escenario en el que nos encontramos antes de febrero de 2022. Escenario de unas dificultades que vienen de lejos, a las cuales se suman nuevas capas de dificultades, y todo esto llevando a una fragilidad y a una inseguridad económica de sectores amplios, y unas diferencias crecientes entre los que tienen acceso al poder, a los poderes, y quienes no tienen ese acceso. Y con eso pues llegamos al 24 de febrero, que es lo que a continuación mi compañero, mi amigo Eduard Soler, pues nos va a plantear cuáles son algunos de esos impactos internos y la competición regional que surge a raíz de, o acentuada a raíz de la ocupación de Ucrania. Aquí sin más, Eduard. Gracias, Haitham. Me pongo el cronómetro porque Ainhoa ya sabe que si no a veces me paso, y tú me avisas si no. Y va a ser un poco frustrante porque me gustaría explicaros muchas cosas y solo tenemos estos 12 minutillos, con lo cual seguro que se quedan muchas cosas en el tintero. Pero ¿por qué dedicarle tanto tiempo dentro del curso a hablar de esta parte del mundo? Pues haced la prueba de hablar con vosotros mismos, con vuestros amigos y familiares, y decir, bueno, como si fuera el 1, 2, 3, palabras que le vienen a la cabeza cuando piensa usted en Ucrania. Guerra, ¿no? Refugiados, energía, cereales, incluso la bandera, ¿no? Es el campo de cereales y el cielo azul. Y ahora nos las trasladamos al Mediterráneo y a esta región de Oriente Medio y el norte de África, la región más conflictiva del mundo, con algunos de los conflictos más antiguos, con más víctimas, la principal región exportadora de hidrocarburos, petróleo y gas natural, como mínimo per cápita, y la principal región importadora de cereales del mundo, de nuevo, per cápita. Con lo cual es muy evidente que hay unos vasos comunicantes de inseguridad, en este sentido, entre lo que está sucediendo en el Mar Negro y en el mar vecino, es decir, entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. El titular con el que me gustaría que os quedarais es primero este, ¿no? El de los vasos comunicantes de inseguridad. Y el segundo es que aunque hablamos de una región y como veis en el mapa y lo que no sale en el mapa y lo que después Ainhoa nos trasladará más abajo todavía, más al sur, es una región amplísima y los efectos son desiguales. Y ese es otro punto, o sea, nuevamente para simplificar intentamos decir los efectos sobre la región MENA son, y aquí lo que el subtitular sería
la inmensa mayoría de las poblaciones de estos países se encuentran entre los perdedores, ¿no? O sufren las vulnerabilidades de esta situación de guerra en Europa de forma indirecta, y entre las élites gobernantes hay unos cuantos que salen reforzados y otros que se han situado en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿vale? No es, en ese sentido, cuando pensamos en la seguridad de los regímenes, un impacto, digamos, constante, igual en todas las capitales, porque hay tres variables que tenemos que tener en cuenta y que tienen que ver con la nota con la que he empezado. Su nivel de dependencia de importación de cereales y la capacidad de hacer frente a los shocks de suministro o de precio, su capacidad de tener recursos adicionales e incluso ser más atractivos para sus socios internacionales en tanto que exportadores de energía, y si están o no inmersos en una dinámica del conflicto que pueda verse afectada por la situación en Ucrania. Empiezo por la energía y van a ser solo pinceladas. Si os interesa algún punto, algún país en concreto, en el turno de preguntas podemos profundizar. Evidentemente, aquellos que tienen reservas y capacidad de producción e infraestructuras a través de las cuales trasladar gas natural o petróleo a los mercados internacionales salen reforzados. Como os decía, aumenta su capacidad de interlocución diplomática, lo vamos a ver ahora muy prontito con los saudíes y la visita de Joe Biden. Recordad que Joe Biden, ¿no?, había dicho eso de que Arabia Saudí iba a ser los iba a tratar como el paria que son o algo así. Iba a decir, y ahora pues va a haber abrazos, solicitud de ayuda y todo esto. Estamos viendo cómo Argel está más concurrido que un centro comercial cuando estamos a 45 grados de temperatura. Todo el mundo quiere ir a Argel a que les proporcionen, ¿no?, los excedentes de gas natural que puedan llegar a producir, y hay quienes van a Argel también a decir, vamos a invertir y a poner dinero y know-how para poder explotar aquello que todavía no explotáis, ¿no? Con lo cual, este tipo de países, Argelia, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, salen reforzados. Las sociedades indirectamente, porque bueno, van a vivir de forma menos aguda que otras los efectos socioeconómicos de la crisis del petróleo, pero los regímenes claramente salen reforzados no solo a nivel de interlocución diplomática, sino de mayores recursos para seguir haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora. Comprar la paz social, dotarse de aparatos represivos para poder hacer frente al descontento y de medios económicos para poder cooptar, si es que son suficientemente hábiles, ¿no?, en las estrategias de cooptación. Pero, aunque mucha gente que no conoce la región piensa que toda esta región, digamos, está bañada por el petróleo y el gas, no es el caso. Tenemos sociedades donde es que les cortan la luz cada 2 horas, como en el Líbano. Tenemos sociedades que necesitan, países que importan energías fósiles y para las cuales, aunque haya podido invertir en renovables, véase Marruecos, pues no es suficiente. Con lo cual ahí vamos a ver un aumento de precios tan o más exagerados de lo que estamos viviendo aquí. Os doy algunas cifras para que aquellos que os espantéis cuando vais al súper y veis cómo ha subido el precio del croissant en una semana, ¿no?, pues lo pongamos en contexto. En Turquía estamos ya en una inflación del 73%. Y en Líbano ya hace tiempo que hemos pasado los 3 dígitos y ahora estamos a 240 y pico, me parece, de inflación interanual, sumado a la depreciación del 93% de la moneda, con lo cual os podéis imaginar lo que es ser clase media o era clase media en el Líbano y encontrarse, ¿no?, sobre todo si cobras en libras, pues lo que es, ¿no?, en este momento a vivir en este tipo de situaciones.
Con lo cual, ¿no?, mientras que unos tienen más dinero para comprar la paz social, otros lo que van a ver es la emergencia de descontento, aunque solo sea por el encarecimiento de los precios, y es algo tan normal y que lo estamos viviendo en una escala mucho menor nosotros, que creo que lo podemos trasladar, simplemente multiplicar por 7 o por 20 la situación. Luego, ¿no?, tenemos el tema de los cereales, de lo que tanto se está hablando estos días. Y de nuevo me gustaría insistir, sí, es una región, ¿no?, que importa cereales, pero no todos importan en el mismo grado de los mismos países o tienen la misma capacidad presupuestaria para pagarlos más caros si hace falta. Con lo cual, lo que vamos a ver es como unos simplemente lo que van a hacer es con el mucho dinero que puedan tener, pues repensar quiénes son sus suministradores. Es lo que está haciendo Argelia, por ejemplo, aumentando sus compras de trigo a Francia. Arabia Saudí, por ejemplo, básicamente se suministra de la Unión Europea y no está teniendo en este sentido demasiado miedo, pero hay otros casos, y os voy señalando vulnerabilidades, que son muy distintos. Turquía, un 64% de las importaciones vienen de Rusia, Sudán un 70%, de Egipto, de trigo, todo esto, Egipto un 54%, además Egipto, como decía Haytham, no es solo un tema de proporción, es de magnitud, más de 100 millones de personas. Túnez, uno de los países económicamente más vulnerables, más frágiles en estos momentos, además se le añade una dependencia muy fuerte precisamente de Ucrania, el país de la región más dependiente de la importación de trigo de Ucrania, en un 44%, y no es que bañen recursos como para ir a los mercados y encontrar suministradores alternativos, y algunos casos especialmente dramáticos como el de Yemen, que no solo importaba de Rusia, sino que además una parte muy importante de la ayuda humanitaria que recibía a través del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, del World Food Program, el World Food Program también se, compraba en los mercados más baratos, y los mercados más baratos no es Francia. El mercado más barato era Ucrania, con lo cual en estos momentos no solo Yemen, sino todos los países donde hay hambruna tienen un problema importante porque el Programa de Alimentos de Naciones Unidas está teniendo problemas y va a tener problemas a corto y medio plazo para poder suministrar cereales. A veces, en algunos casos, esto se añade a crisis de producción interna, por sequías, lo hemos visto en Irak, en Irán, en algunas partes de Marruecos, en África Oriental también, pero no entro por ahí. Problemas de infraestructura incluso en las reservas, ¿no?, de estocaje de cereal. Pensad en el blast, la explosión del puerto de Beirut, ¿no?, y como también el silo, ¿no?, salta por los aires, y en estos momentos es como vivir al día en cuanto a cereales. Con lo cual ya veis, es decir, no todos están igualmente expuestos, hay algunos que incluso marginalmente pueden salir ganando. Marruecos con todo el tema de los fosfatos, ¿no?, porque además cuando hablamos de alimentos no solo son las semillas, son los fosfatos, ¿no? Ahí son los fertilizantes, y fertilizantes hay de 3 tipos principalmente. Los principales productores, sumados los 3, es Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Marruecos, ¿no? Con lo cual Marruecos, digamos, estratégicamente ahí su posición sale reforzada. ¿Y por qué es importante? Porque hay todos estos precedentes. Haytham hablaba de 2011, y 2011 se produce también meses después de un aumento menor que el actual de los precios de los alimentos, y en particular de los cereales. Con lo cual, es decir, fasten your seatbelts, ¿no? Es decir, abróchense los cinturones, porque hemos transitado esa carretera, y cuando la transitamos aprendimos que había curvas peligrosas. Y dentro de esas curvas, ¿no?, lo que tenemos es lo que decía al principio, y con eso voy a terminar, una de las regiones más conflictivas, con más conflictos del mundo. Ahí los vasos comunicantes son en las dos direcciones. Titulares, ahora solo puedo hacer titulares. Siria fue un banco de pruebas, creo que lo dijimos en algún momento ayer, no sé si fue Luis Basset, es decir, ya se han probado las cosas que están haciendo en Ucrania contra población civil en Siria, y en parte por los mismos protagonistas. Algunos de los máximos responsables militares en la guerra de Ucrania se han formado militarmente en Siria, ¿no?, con lo cual la impunidad en el sur también se está trasladando
al norte del Mediterráneo. Hay también toda una dimensión en las poblaciones, ¿no?, de estos conflictos tan antiguos, donde hay refugiados, donde hay ocupaciones, ¿no?, donde se está diciendo, hombre, pues entonces la ocupación es ilegítima, es legítimo el derecho de resistencia, ¿por qué a mí me critican qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Os podéis imaginar, ¿no?, que por ejemplo esto entre poblaciones palestinas, saharauis, etcétera, se está trasladando a nivel de la discusión social y puede tener evidentemente repercusiones en escalada del conflicto. Estamos un poco a oscuras, yo no sé si Javier nos podrá iluminar en eso en algo, Chloe, sobre cómo va a afectar las dinámicas del conflicto allí donde Rusia está presente on the ground. No lo sabemos, o al menos yo no me atrevo. Es decir, Libia y Siria principalmente, es decir, va a haber retirada estratégica para concentrarse en otros sitios, va a intervenir más en esos conflictos para, digamos, tenernos más distraídos y hacer un grand bargain. Vamos a verlo. Irán, país del que hemos hablado relativamente poco, pero todo lo que tiene que ver con el programa nuclear pues se convierte en más importante todavía, porque si hay acuerdo en el programa nuclear, pues eso también quiere decir reducción de la presión, ¿no?, a nivel de precios de la energía, con lo cual también hay interesados y perjudicados en si hay acuerdo nuclear o no. Y dos consecuencias más. Peligrosísimo, se está normalizando, y eso viene también de lo que dijisteis y comentasteis ayer, la posibilidad de guerra entre estados, ¿no? Y además esta es una región donde ha habido guerra entre estados. Nuestros dos vecinos del sur están, digamos, en una escalada peligrosilla, ¿no?, Marruecos y Argelia, pero pensad también en Egipto y Etiopía. Ha habido un conato también en estos momentos de choque territorial entre Etiopía y Sudán. Hay irredentismo, es decir, cuestionamiento de las fronteras, poblaciones, digamos, en lógica de fronteras heredadas de la colonización y la descolonización y todos los problemas que eso también pueda acarrear. Y eso a mí me preocupa especialmente, los precedentes de la guerra de Ucrania y la normalización de cosas en Ucrania. Y a nivel interno, para terminar con lo que decía Jason, dentro de los equilibrios de poder interno, todo eso también está reforzando a los aparatos de seguridad, ¿no? Estamos en una lógica global de militarización. La región ya estaba muy militarizada, pero lo va a estar todavía más, con lo cual dentro de los que ganan y los que pierden, pues digamos las estructuras securitarias y todo aquello vinculado a conglomerados militares, conglomerados industriales, por ejemplo, pensad ahí también en emergentes potencias exportadoras de armamento, Turquía, drones, Israel, tecnología, pues evidentemente estos también salen reforzados. En una guerra solemos decir que todos perdemos, pero a veces hay algunos que sí que ganan, y estados rentistas en este momento digamos todo aquello que tiene que ver con lo militar son los que pueden ganar de esta guerra, en que sí la mayoría de las sociedades van a perder. Muchas gracias, Eduard, por este repaso a los impactos, ¿no?, de la guerra de Ucrania en la región y la competición regional y qué significa. Pasamos a continuación a Chloe Berger, que es investigadora independiente, conocedora de la región de Oriente Medio, el norte de África, y hasta hace poco tiempo ha sido investigadora en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma, pero ya no continúa con la OTAN, así que presenta su análisis sobre las reacciones regionales y la competición geopolítica a título personal. Sin más, Chloe, welcome, great to have you with us, and you have the floor. Thank you very much, and sorry for not... Muchísimas gracias. Disculpas por no estar aquí en Santander con todos ustedes. Una lástima. Lo que voy a hacer es ahondar un poquito en lo que ya han comentado los compañeros.
En primer lugar, me gustaría hilar con un comentario que ha hecho Eduard. En una guerra parece que todos estamos abocados a perder, pero en esta región durante mucho tiempo hemos visto que mucha gente quería ir a la guerra, pero nadie estaba listo para pagar el coste de la guerra. Y por eso la guerra de Ucrania se produce en un momento en el que vemos que la región tenía un nivel sin precedentes de inestabilidad. Esto lo ha descrito muy bien Haitham y ha mencionado algunos puntos de inflexión en la región. Tenemos que analizar la región y comprender que hoy estamos hablando de una región donde prácticamente todos los países forman parte, ya sea directa o indirectamente, como mínimo de un conflicto. Esto es algo sin precedentes en la región. Y esto ha generado, evidentemente, una crisis de refugiados, grandes cantidades de desplazados, y la guerra en Ucrania se está produciendo en estos momentos y está sumando una nueva capa de inestabilidad y de riesgo a esta situación ya bien compleja en la región. Cuando hablamos de la energética en Líbano, pues como saben, esto no está relacionado con la guerra en Ucrania, es un fenómeno que existe desde la guerra de Líbano. Luego está la inseguridad alimentaria que afecta a toda la región desde hace muchos años. Y podemos decir que la guerra de Ucrania está aportando una capa adicional de complejidad en una región que ya estaba en situación prácticamente de colapso, al borde del colapso, por lo menos en algunos países donde había mucha inestabilidad, mucha protesta, mucho levantamiento. Si pensamos en cómo han reaccionado los actores de la región a la guerra, podríamos decir lo siguiente. La guerra ha revelado un nuevo equilibrio geopolítico en el sur. Y cuando menciono el sur, me estoy refiriendo a la región MENA y la región MENA ampliada hasta el Sahel y también la periferia de Asia, es decir, Pakistán y Afganistán. Y vemos que gran parte de los actores políticos del sur pues no se han querido alinear. La gente está esperando a ver, están expectantes y están pendientes de cómo se va a desarrollar este conflicto. Hay 17 países que se han abstenido de condenar la agresión rusa en la Asamblea General. También tenemos países como Camerún y Marruecos que ni siquiera votaron. Esto es muy revelador y básicamente no quieren que les arrastre una nueva confrontación entre Occidente y el resto, es decir, China y Rusia. Así que lo que no quieren es contribuir a este mundo polarizado. Algunos países, bueno, pues están muy aferrados a su pasado y vemos por ejemplo, el caso de los países GCC. Y ha sido una suerte de shock para Occidente y sobre todo para Estados Unidos. Y mis colegas ya han explicado, bueno, cuál es la situación, las nuevas reglas del juego. Y aunque algunos países del sur se han sentido presionados, lo cierto es que no se han alineado con Occidente y en cierta medida siguen manteniendo su diálogo con Moscú y también sus alianzas, sus partenariados con Moscú. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tiene muchas implicaciones para Occidente y también para los países de la OTAN. ¿Por qué? Porque al final Rusia tiene su estrategia y ha sido capaz de mantener su economía a flote
gracias precisamente a estos mercados y estas relaciones comerciales que tienen con algunos países del sur. Hemos visto, a título de ejemplo, que en junio se ha anunciado que Rusia va a celebrar una cumbre entre Rusia y África un poquito más adelante en este año. Y el Gran Sur, pues como ven, pues sigue muy alineado con Rusia. También tenemos que tener en cuenta que están aumentando las sanciones y Rusia está tratando de aliviar un poquito su situación, manteniendo vivas esas relaciones. Esto hay que monitorizarlo de cerca. Además, vemos que hay muchas empresas rusas que están tratando de tener una mayor actividad en los mercados africanos. Esto no son buenas noticias para los chinos. Esto evidentemente también tiene implicaciones geopolíticas. Y yo creo que la guerra en Ucrania a muy corto plazo podría tener su dimensión en el sur. Vemos que el sur puede asistir o aliviar a Rusia y vemos tensiones ahora entre Rusia y China. ¿Por qué? Porque vemos que Rusia se está, de hecho, beneficiando de la inversión extranjera directa, se está beneficiando también de la estabilidad. No les tengo que recordar el caso de Libia, ni de Mali, ni tampoco del África Central. Vemos que, al contrario, los chinos tienen un enfoque bien distinto. China está invirtiendo mucho en proyectos estructurales y para invertir en proyectos estructurales se requiere una cierta estabilidad, como mínimo una estabilidad política. Ellos están firmando o suscribiendo contratos a largo plazo y yo creo que va a llegar un momento en que las estrategias rusas y chinas en el sur van a experimentar ciertas tensiones, van a entrar en conflicto. Y hay que tener en cuenta que, Rusia posiblemente no pueda, mantener su situación en Ucrania durante mucho tiempo, porque habrá que ver cuánto puede mantener la guerra. Va a tener un gran impacto en su economía y habrá que ver, pues cuánto dura la contienda. Y habrá que ver cuándo necesita Rusia el capote de China. No podemos olvidar que estos dos países están invirtiendo en gran medida en el sur. Y esas grandes inversiones son parte del dilema y, por lo tanto, las tenemos que tener bien presentes. Y ahora me gustaría trasladar un segundo mensaje. Durante la última década, Rusia y también China han estado muy presentes en distintos países en la región. Y yo me refiero a los regímenes políticos como proveedores de estabilidad. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria. El régimen siria ha contado con el respaldo claro de Rusia y hoy en día el régimen pues está en una situación compleja y por eso este régimen creemos que se encamina hacia una normalización de las relaciones con otros países árabes y tenemos que tener en cuenta sus relaciones con los distintos regímenes de la región. Tenemos que tener en cuenta, evidentemente, el contexto.
probablemente vamos también a ver una nueva oleada de inestabilidad como consecuencia de la crisis alimentaria y del incremento de desigualdades que ya han mencionado mis colegas. En vista de todo ello, el ejemplo sirio para muchos países es un ejemplo tranquilizador y este es un mensaje muy poderoso para muchos regímenes de la región. Asimismo, tenemos algunos actores regionales que cuando analizan lo que está ocurriendo en Ucrania, lo analizan como algo que concierne a Occidente. En definitiva, parece que no hace una distinción entre Rusia y Occidente, y este es un matiz muy importante. Hace unos días estuve en el Sahel y reuniéndome con colegas a nivel local y me preguntan, oye, ¿por qué dices que Rusia no es parte de Occidente? Y esto dio pie a una conversación muy interesante. Ellos me decían que cuando haces una distinción entre Rusia y Occidente, básicamente lo que estás diciendo es que evidentemente hay una diferencia en términos de valores. Pero si analizamos lo que está ocurriendo, vemos que hay un doble rasero. Hay una guerra en Europa en este momento y ahora parece que interesa mucho, pero hay muchos otros conflictos, muchas otras guerras en nuestra región, fuera de Europa, que no están movilizando en tal medida a la comunidad internacional. Este es un argumento que esgrimen muchos y esta es la percepción que tienen muchos países de la región, esta idea del doble rasero, ¿no? Que la guerra de Ucrania ha reforzado. No les tengo que explicar hasta qué punto los países africanos están dando apoyo a los ciudadanos africanos que estaban en Ucrania, que ahora están siendo asistidos por organismos internacionales. Y bueno, hay esa percepción de doble rasero. También me gustaría decir que estos países se sienten más independientes del Occidente y ellos quieren evitar esa bipolarización. Hay que comprender que estos países durante las últimas 2 décadas han construido importantes relaciones y fuertes vínculos tanto con Rusia como con China y no quieren dañar esas relaciones, no quieren dañarlas al alinearse con Occidente y al mismo tiempo no quieren deteriorar sus relaciones con Occidente. Y ahí está la dificultad, ¿verdad? Estamos hablando del posicionamiento de estos países del GCC y la verdad es que ellos se encuentran en una situación bien complicada. Porque, por un lado, quieren explotar las tensiones que existen para reafirmar su autonomía frente al liderazgo estadounidense, pero al mismo tiempo son conoceros del hecho de que Estados Unidos es un socio clave. Tratan de mantener un equilibrio, pero es un equilibrio precario. Habrá que ver durante cuánto tiempo lo pueden mantener. Y el último mensaje que me gustaría lanzar es el siguiente, ya lo han apuntado mis colegas. Por supuesto, la guerra en Ucrania, después de lo ocurrido ya en Irak y en Libia, está llevando a los países a preguntarse, ¿y qué pasa con esos pactos internacionales, con esas convenciones internacionales? Yo creo que en el futuro habrá más y más países que recurran a la fuerza
Esta es una noticia muy negativa. Habrá más relaciones internacionales de carácter estrictamente transaccional. Y esto al final se va a traducir en un incremento en las tensiones, en una escalada de las tensiones. Y esto es algo para lo que tenemos que estar preparados a afrontar, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en una situación en la que ya no existe un foro internacional en el que podamos hablar de la desescalada. Y esto es muy preocupante, tremendamente preocupante a la luz de la inminente oleada de inestabilidad en nuestro vecindario cercano. Esto es algo que se tiene que plantear tanto la OTAN como los países de la Unión Europea. Las tensiones entre Marruecos y Argelia están también subiendo. También en Túnez se espera que la crisis alimentaria se vea exacerbada durante el verano. Estas son preguntas, muy importantes y no creo que ninguno de nosotros tengamos una respuesta a estas preguntas. Además, hay que tener en cuenta que los países europeos también se muestran un tanto divididos en torno a cómo gestionar sus retos en términos de seguridad energética. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu análisis y también para hablar de la importancia de las percepciones y cómo estos países, tanto a nivel oficial como social, perciben o comprenden la realidad y cómo esto condiciona sus reacciones y políticas. Muchísimas gracias por esto. Pues tenemos a Javier Colomina, que es subsecretario general adjunto de Asuntos Políticos y de Política de Seguridad de la OTAN, que pues lleva un año bastante atareado, la preparación de la Cumbre de Madrid. Y pues seguramente nos podrá contar cómo esta visión hacia el sur, el flanco sur, pues cómo se adapta la OTAN a las consecuencias de la guerra ucrania en esta parte del mundo. Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Haysam, y muchas gracias al CANO y a la Universidad Menéndez Pelayo por la organización de este curso. Como bien dices, la OTAN tiene por objetivo garantizar la seguridad y la estabilidad de la zona euroatlántica, y en la convicción de que los riesgos y las amenazas están interconectadas, la importancia del sur es una evidencia para nosotros. Lo cierto es que no siempre fue así. Desde la creación de la OTAN en 1949 y hasta el final de la Guerra Fría, la OTAN tenía como objetivo principal la defensa colectiva frente a un adversario muy claro, que era el bloque soviético y el Pacto de Varsovia. Solo es a raíz del final de la Guerra Fría cuando la OTAN empieza a abrirse a otras regiones, y es sintomático que en el año 94, cuando empezamos a tener relaciones de partenariado con determinados países, se crea el diálogo mediterráneo al tiempo que se establecen las primeras relaciones de partenariado. La OTAN tiene 30 aliados y a día de hoy 37 socios, que van desde Colombia, Nueva Zelanda, hasta Argelia, Marruecos o los países del Cáucaso y Asia Central. Como digo, no siempre fue así, y ha sido una evolución en la que además España ha tenido mucho que ver, puesto que ha sido uno de los países que más ha empujado porque la OTAN mirara al sur y a las amenazas que surgen del sur. En los últimos años esta convicción se ha ido asentando a través de varios hitos que se han producido y que voy a pasar por ellos de manera breve. En primer lugar, es esencial el año 2014, en el cual se produce la anexión ilegal de Crimea, y por tanto la relación que hasta entonces habíamos intentado construir con Rusia, una relación de partenariado con una sólida estructura institucional, de hecho, que no teníamos con ningún socio, se empieza a resquebrajar. Y esa amenaza que nos plantea Rusia tiene un impacto también en el sur, porque, como ya se ha dicho, Rusia tenía relaciones de larga data con muchísimos países del sur, y la presencia de Rusia en el sur empieza a preocuparnos. Pero al mismo tiempo, en el año 14 es cuando surge el califato del Daesh, y es cuando tomamos conciencia todos de la magnitud y de la dimensión que la amenaza terrorista puede llegar a tener. En segundo lugar,
En el año ya 2020, el actual secretario general, Jens Stoltenberg, lanza una iniciativa que se llama la Iniciativa 2030, OTAN 2030, en la cual se pretende sentar las bases para la organización de cara al futuro. Esto luego se ha visto un poco superado por la propia guerra en Ucrania, de la que hablaré posteriormente, y por la Cumbre de Madrid, las decisiones que tomaron, que es con lo que terminaré. Pero en ese momento, ya en el 2020, se establecen los pilares de lo que se quiere hacer con la organización. Es intentar que la organización siga siendo fuerte militarmente y que, de hecho, se refuerce aún más de lo que lo había sido hasta ahora. En segundo lugar, que refuerce su cohesión política y, para ello, que hable más abiertamente de regiones y de cuestiones que van más allá de lo que había sido hasta hace bien poco el elemento principal de la conversación otaniana, que era Rusia y el frente este. Y en tercer lugar, que se amplíe la sensación, porque es una impresión más que una realidad, de una perspectiva global en el análisis de las cuestiones por parte de la OTAN. La OTAN es una organización, y está definido en el Tratado de Washington muy claramente, regional. Tiene por objetivo defender y garantizar la seguridad del área euroatlántica. Sin embargo, en los últimos 10 años, diría yo, sobre todo, las amenazas y los riesgos han tomado una dimensión global y todo el mundo se ve afectado por ellos, con independencia de dónde estemos geográficamente. El reconocimiento del hecho de que haya, por ejemplo, 5 dominios en el ámbito militar, los tradicionales, que eran aire, mar y tierra, más ciber y espacio no tienen un impacto geográfico. Son amenazas que surgen donde surgen y que te pueden afectar con independencia de que tú estés en Europa o estés donde estés. Ese reconocimiento se produce realmente en los últimos años y se plasma en esta iniciativa 2030, a través de la cual una de las bases conceptuales es que se refuercen las relaciones de partenariado con el objetivo de que cuantos más podamos afrontar esos riesgos y esas amenazas, cuando lo hagamos con más gente, con más países y con más medios, estaremos más seguros. Ese es un segundo hito que creo que tiene un impacto muy fuerte en cómo la OTAN ha decidido reaccionar al tercer hito fundamental, y es el que nos lleva además a este curso, que es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, indudablemente, el 24 de febrero cambia el mundo y cambia las relaciones de seguridad y las relaciones internacionales. Es un cambio tectónico que afecta a todos y, por supuesto, a una organización como la que yo represento a día de hoy, que es una organización política y de seguridad, y que, lógicamente, desde ese momento pasa a centrarse, no digo en exclusiva, porque el sur, y ahora iré a las decisiones que se han tomado en relación con el sur, sigue teniendo mucha importancia, pero decide, lógicamente, adaptarse a lo que está ocurriendo en Ucrania. Y hago un breve paréntesis sobre cuál ha sido el rol de la OTAN en relación con la guerra de Ucrania. En mi opinión, es una de las tareas más importantes que ha hecho la Alianza desde que fue creada en 1949, es precisamente el papel que ha jugado desde el 24 de febrero, que es un papel que se define fundamentalmente por intentar evitar que una guerra local terrible como es la guerra que estamos viendo, no llegue a ser global. Y los riesgos de que eso se hubiera producido hubieran sido enormes si una organización como la OTAN no hubiera sido tremendamente responsable. Y ser responsable cuando tienes los medios de los que dispone la OTAN, cuando ves el sufrimiento del pueblo ucraniano, es muy complicado. Y realmente nos ha obligado a transmitir a la parte ucraniana. En ocasiones ha sido muy complicado. Yo mismo he estado en reuniones en las que ellos te pedían una presencia de la OTAN mucho mayor, y nosotros hemos decidido colectivamente que no debíamos hacerlo, para no dar pretextos a Moscú y que la guerra, como digo, pasara de ser una guerra local a una guerra global. Y eso se ha hecho a través de un aumento de los medios de defensa colectiva y, por tanto, un aumento del mensaje de disuasión que se envía a Moscú. Simplemente decirles que si vosotros entráis, como se dice en inglés, every inch of our territory, o sea, cada centímetro de nuestro territorio es protegido y cada día lo va a ser más. Si vosotros pisáis un centímetro de nuestro territorio, nosotros responderemos. Con ello lo que pretendemos no es querer responder, es simplemente que no den ese paso. Estaría en juego no solo lo que ahora mismo está en juego, que es una crisis enorme de seguridad, de valores, que pone en juego el orden internacional basado en normas, que realmente
como digo, es un cambio tectónico, pero pasaríamos posiblemente a poner en juego la vida tal y como la conocemos. Dejaríamos posiblemente de poder tener este tipo de cursos y de ir a tomaros luego una cerveza con vuestros amigos, porque el mundo cambiaría radicalmente si no fuéramos capaces de evitar que esa guerra local fuera a ser global. Y por tanto, yo creo que la OTAN ha cumplido ahí una función fundamental, aparte luego de seguir apoyando a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades, que lo hemos seguido haciendo de manera muy intensa. Pero volviendo al sur, efectivamente, a pesar de que la prioridad, lógicamente, desde el 24 de febrero ha sido Ucrania, la OTAN tiene clara conciencia de que el sur también se ha visto impactado por la guerra de Ucrania. Y se ha visto impactado desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque la guerra, efectivamente, geográficamente europea, es una guerra con implicaciones globales, porque uno de los dos países es Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, con enorme influencia en muchísimas regiones del mundo, y porque otro es un país que produce cereales para buena parte del mundo, en concreto para el sur. Yo hace poco visité Mauritania, el 70% de la compra de cereales de Mauritania venía de Ucrania. El impacto, por tanto, en ese tipo de países, que además son países con instituciones y con economías tremendamente frágiles, es enorme. Uno de los impactos, por tanto, del que ya se ha hablado, es la crisis alimentaria y la crisis energética que estamos viviendo, que va posiblemente a tener un impacto económico brutal también en nuestras economías y quizás pues vayamos hacia una situación de recesión económica o al menos de complicaciones económicas, eso está claro. En segundo lugar, el sur como tablero de la competición geoestratégica, de la competición entre grandes potencias, que ya veníamos percibiendo en los últimos años, pero que a día de hoy, a raíz de la guerra en Ucrania, se ha acentuado. Y fundamentalmente, de eso nos ha hablado también Chloe, fundamentalmente eso se manifiesta, en mi opinión, más en Rusia que en China. China está presente también en el sur, pero a día de hoy con intereses económicos y también políticos, pero los intereses militares y de seguridad, de momento, en el sur los tiene fundamentalmente Rusia. China tiene una base militar en Djibouti, en el Cuerno de África, pero sus intereses de seguridad son menores, mientras que Rusia sigue fundamentalmente teniendo intereses de seguridad. Por contra, no tiene tantos intereses económicos como los que tiene China. Los intereses rusos son, entre otras cosas, de venta de armas, de influencia en las Fuerzas Armadas de muchos de los países del sur y, efectivamente, un aprovechamiento de las inestabilidades. Rusia realmente lleva ya años haciéndolo y a raíz del 24 de febrero veremos a ver qué capacidad tiene, porque indudablemente muchos de sus recursos están ahora mismo concentrados en la guerra en Ucrania, pero en los últimos meses no hemos percibido que hayan reducido su influencia en el ámbito de seguridad en muchos de estos países. Todo lo contrario, yo creo que han intentado aprovechar en la medida de sus posibilidades la inestabilidad que ahora mismo hay en el mundo, y es el caso de Mali, donde hemos visto que en el último mes, por ejemplo, no solo habían apoyado el golpe que se produjo hace unos meses, sino que hace un mes Mali decidió salirse de las estructuras del G5 Sahel, que es la estructura supranacional que existe en la región saheliana, muy frágil y con muchas limitaciones, pero bueno, es la que existe, y Mali decide salirse de ella, y en Mali la influencia rusa es enorme en muchos sentidos. Y por último, el impacto de la guerra en Ucrania también se ha visto en las propias relaciones bilaterales que tenemos todos con muchos de los países del sur, y de esto también se ha referido tangencialmente Chloe. Porque hoy en día los equilibrios en política exterior son mucho más complicados de lo que habían sido hasta el 24 de febrero. Los equilibrios en política exterior han existido siempre, los no alineamientos, juego un poco contigo, juego un poco con el del otro lado. Esto es mucho más complicado cuando uno de los del lado está matando a gente y se ve en las televisiones y todo el mundo ve cómo mueren ucranianos por una guerra que indudablemente solo tiene un culpable, que es Rusia. Esto, para países que han mantenido tradicionalmente una posición de no alineamiento, es cada día más complicado de sostener. Pero también para los países occidentales que tenemos relaciones bilaterales con estos países, nos es un poco más complicado mantener una relación sensata y correcta con países que al mismo tiempo tú sabes que no se están definiendo claramente cuando miles de personas están muriendo en Ucrania.
Por tanto, ese impacto en la relación bilateral, en la batalla de narrativas, en cómo se ven, lo que decía Chloe, los double standards, si las sanciones tienen un impacto positivo o no lo tienen, ese tipo de debate es muy complejo. Yo creo que es un debate que va a protagonizar muchos de los próximos meses y en el cual yo creo que los que nos dedicamos a estas cosas y defendemos a las organizaciones internacionales o somos parte de los servicios diplomáticos de los países occidentales, yo creo que vamos a tener que poner mucha energía, invertir mucho tiempo en convencer a muchos de estos países que si no tienen la posibilidad realmente de distanciarse totalmente de Moscú, al menos que no contribuyan a difundir la narrativa que viene desde Moscú, que es una narrativa completamente alejada de la realidad que hay a día de hoy, que para muchos de nosotros, imagino que para todos nosotros, es una realidad absoluta, pero que cuando uno habla con muchos de estos países, pues tienden a decirte cosas que muchas veces te parecen increíbles, que puedan pensar es una guerra europea, realmente la OTAN estuvo detrás, o Estados Unidos, las sanciones es un arma de doble filo, realmente son armas occidentales, cuando en realidad el único culpable de todo lo que está ocurriendo, francamente, entre nosotros, es Putin, y se pondría fácilmente fin a todo ello si Putin decidiera parar la guerra, retirar las tropas, y con eso pondríamos un fin, al menos provisional, a la crisis energética y a la crisis alimentaria que se está produciendo. Y con esto llego a la cumbre de Madrid, las decisiones que se han tomado en una cumbre que iba a ser histórica en cualquier caso, porque en ella se iba a aprobar el concepto estratégico. El concepto estratégico es el documento más importante que tiene la OTAN, solo por detrás de nuestro tratado fundacional, que es el que se aprobó en 1949 en Washington, y el concepto estratégico se aprueba como cada 10 años y es una guía estratégica que establece las líneas de trabajo de la organización. Por simplificar, cuando decimos estratégico, cuando decimos táctico, táctico es como a corto plazo y estratégico es como a largo plazo. Bueno, pues el concepto estratégico es un concepto que define a largo plazo las guías de trabajo de la organización. Y eso se iba a aprobar y ya se sabía que se iba a aprobar antes de la guerra. Lógicamente la guerra impacta no solo en el documento en sí, sino en la propia cumbre y en todo lo que en ella se aprueba. El sur queda muy claramente plasmado por primera vez en el concepto estratégico de Madrid. Indudablemente ha tenido una influencia clara que la cumbre fuera en Madrid, porque las autoridades españolas, yo soy diplomático español, aunque ahora defiendo los intereses de la OTAN, pero conozco bien cuáles son las prioridades en política exterior de nuestro país, y España ha hecho mucho porque el sur estuviera presente en la agenda otaniana, y en el momento en el que se decidió a organizar la cumbre en Madrid, presentó su candidatura y fue aceptada por los aliados, estaba claro que iba a haber un sesgo, una mirada mayor hacia el sur, como así ha sido. El concepto estratégico por primera vez habla del sur, habla de los riesgos y de las amenazas interconectadas que provienen del sur, de cómo éstas se ven exacerbadas por determinados elementos como el cambio climático, como la fragilidad de sus instituciones, se habla de la instrumentalización de las migraciones y se habla, lógicamente, del terrorismo como uno de los factores esenciales. El terrorismo y Rusia son los únicos dos elementos que la OTAN considera amenazas. Todo el resto de elementos de los que hablamos son riesgos y no amenazas. Tuvimos presencia de países del sur, de Mauritania y de Jordania, que estuvieron presentes a nivel de ministros, y se aprobó un paquete de capacidades de defensa para Mauritania. Precisamente por eso tuve que yo visitar Mauritania hace 3 o 4 semanas, para ya culminar con sus autoridades cómo querían que eso se hiciera. Y eso se hace realmente porque la OTAN toma conciencia, por primera vez también, de que no solo el sur es importante, sino que el Sahel, como región subsahariana, es importante para la seguridad euroatlántica. Para España el Sahel ha sido muy importante desde hace muchos años, pero la OTAN hasta ahora se quedaba en la cuenca del Mediterráneo y no bajaba por debajo de la cuenca del Mediterráneo. Teníamos un socio saheliano, que era Mauritania, y precisamente por ello se lanza ese paquete de capacidades con Mauritania, con la idea de que en algún momento eso nos permita tener una mirada más profunda hacia las problemáticas del Sahel, y en un momento dado incluso que podamos cooperar con las estructuras del G5 Sahel si llegáramos a que así fuera. Y termino por último, en definitiva, la pregunta para la OTAN, la que me hacen tantas veces, ¿es la OTAN capaz
a día de hoy de responder a la gran crisis de seguridad, a la guerra de Rusia en Ucrania y al mismo tiempo a otras amenazas que surgen en el sur o en otras regiones. Ese enfoque que llamamos de 360 grados. Y yo la respuesta que doy siempre es que no es que seamos o no seamos capaces, es que no tenemos opción. Los riesgos y las amenazas están interconectadas y la única forma de garantizar la seguridad y la estabilidad en la zona euroatlántica es ser capaces de responder a todo ello de una manera coherente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por presentar ese análisis, esa visión, que seguramente luego en el turno de preguntas en el debate pues, se podrán elaborar algunos aspectos concretos. Y sin más, pues pasamos a Ainhoa Marín para que nos hable precisamente de esa África subsahariana a la que ha hecho referencia Javier. Muchas gracias, Haitham. Bueno, yo querría centrarme precisamente en lo que queda en la parte de abajo del mapa. Hay quien le llama el sur del sur, ¿no? Pero realmente técnicamente es el sur, en una exposición más o menos de en torno a tres partes, ¿no? Tres grandes bloques. El primero es contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos de África subsahariana, porque tenemos desde luego generalmente una llegada de información de esta parte del continente africano muy negativa, muy centrada en los conflictos, que los hay, por supuesto, muy centrada también en los temas migratorios, pero bueno, otras realidades y sobre todo una gran heterogeneidad, que era lo que estaba comentando Eduard al principio, que me gustaría romper con esa primera parte de la exposición. En la segunda, por supuesto, me centraré en los dos grandes canales de impacto de la guerra en Ucrania sobre estos países en África subsahariana, que veremos que son generalmente impactos negativos, que nos los podemos imaginar, porque algunos ya los estamos viviendo similares en España, y luego algún otro impacto también positivo, ¿no? Y en la parte final me gustaría hacer una reflexión, porque desde muchos puntos de vista de expertos africanos, ahora el continente atrae mucha más atención que antes y para algunos hay una especie de postura un poco incoherente o incluso esquizofrénica de la Unión Europea respecto al acercamiento a los países africanos, y eso tiene mucho que ver, ese cambio de postura y ese acercamiento nuevo de Europa a los países africanos que se está dando ahora mismo, tiene mucho que ver con las consecuencias de la guerra en Ucrania y el tema energético, ¿no? Y estas serían las tres grandes ideas que a mí me gustaría resaltar, es decir, esa primera parte de contextualizar el bloque que llamamos África subsahariana, esa segunda parte de impactos y la tercera, la reflexión final sobre los temas más recientes que se están discutiendo a día de hoy. Sobre la primera parte que tiene que ver con el continente y con la parte de África subsahariana, a mí me gusta, a ver si soy capaz de ponerlo aquí, que entendamos la dimensión de lo que nos referimos cuando hablamos de África continental y África subsahariana, porque yo creo que desde la visión europea pensamos que el continente africano es algo mucho más pequeño de lo que en realidad es. Y este mapa, que es un mapa muy ilustrativo, yo creo que nos permite ver que en esto que llamamos África, pues cabe Estados Unidos al completo, nos cabe China, es decir, nos caben varios continentes, ¿no? Y varios países. Entonces no estamos hablando de una zona pequeña, estamos hablando de una zona bastante grande y por tanto tenemos que entender que cualquier análisis que hagamos de lo que impacta más, menos o deja de impactar, pues pasa por el filtro que estamos hablando de un continente enorme con un montón de países. ¿Cuántos países? África continental, todo el continente, 54-55. África subsahariana, 48-49. Ese baile, como os podéis imaginar, ¿por qué viene? Depende de dónde estemos, hay 54, depende de dónde estemos, estamos en 55 países. ¿Cuál podría ser ese baile? ¿A qué obedecería? Sáhara. Claro, entonces, claro, si yo estoy hablando frente a un auditorio de marroquíes y digo 55 países africanos, pues tendría un problema, no sé yo si me dejarían salir, ¿no? Pero bueno, es verdad que la realidad es que la República del Sáhara es país miembro de la Unión Africana, que podría ser un poco la institución parecida a la Unión Europea que teníamos a día de hoy, con lo cual, con cierta tranquilidad, pues se habla de los 55 países africanos o 49 en contextos fuera de Marruecos, ¿no? Parten cumbre líderes de los dos países. Exactamente. Y ahí están, tranquilamente. Bueno, no, mejor no entramos en eso, ya lo dejo para después. Sí que está la cosa muy... Bueno, yo lo que quería comentar es que efectivamente no solo en el continente africano, sino en África subsahariana tenemos muchos países, pero es que hay unos que exportan petróleo, porque tienen petróleo, como es el caso de Nigeria, que es el principal productor continental, pero también de Angola y otros casi más de 10 países de África subsahariana que tienen petróleo y lo exportan, pero otros no lo tienen y lo tienen que comprar. Algunas economías son muy grandes, como sabéis medimos el tamaño de la economía en función del Producto Interior Bruto, entonces tomamos el Producto Interior Bruto de los países africanos y de África subsahariana y el país que tiene el PIB más grande, probablemente todo el mundo esté pensando ¿cuál será el PIB más grande? ¿Cuál es la Alemania del continente africano? ¿No? Para que nos entendamos, ¿no? Seguro que hay gente que ha dicho, claro, pero Sudáfrica no es, ya.
efectivamente, pero casi, es Nigeria. Hasta hace relativamente poco, efectivamente, era Sudáfrica, el PIB más grande era el PIB sudafricano, pero ha sido superado por Nigeria, probablemente por el valor de las exportaciones de petróleo y gas natural, ¿no? Pero bueno, la realidad es que, eso es, pero la realidad es que a día de hoy la principal potencia es Nigeria y luego está Sudáfrica, ¿no? Claro, además, con una población, Nigeria la más importante. 103, 104, por ahí, un poquito más, ¿no? Pero claro, efectivamente, luego lo comentaré, la proyección es a más del doble, ¿no? De aquí al 2050. También hay que contextualizar que, por ejemplo, la economía nigeriana, que estamos hablando de la economía más grande de África, pero es una tercera parte del PIB de España, ¿no? Entonces, tendríamos que juntar 3 Nigerias para entender el tamaño de la economía y llegar a la economía española. También tenemos, por supuesto, países menos estables. Aquí se ha hablado de varias zonas de gran inestabilidad, como es la zona del Sahel, centrada en Mali, países como Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, etcétera. Pero luego hay países más estables, países como Ghana, como Senegal, con procesos democráticos y elecciones muy transparentes y muy limpias, ¿no? Tenemos un poco de todo, ¿no? Por así decirlo. Pero también rasgos comunes, y eso es verdad, ¿no? Ya se ha hablado aquí sobre el tema de la juventud de la población, de la media de edad. Cuando bajamos a África subsahariana, baja incluso hasta la media de 17 años de edad, lo cual nos habla de una población joven enorme, lo cual para muchos es una gran ventaja y es un gran activo, pero para otros es una amenaza. En términos de la Unión Europea, por ejemplo, se ve este crecimiento poblacional como una amenaza en términos migratorios y, sin embargo, desde la perspectiva africana, lo que se ve es como un reto, un capital humano enorme al que hay que formar y al que hay que, evidentemente, dotar de puestos de trabajo, ¿no? Y, o sea, que esas dos perspectivas nos hablan del tema del dividendo poblacional, que puede ser un dividendo positivo o negativo según con quién estés hablando, ¿no? Pero esto es un rasgo común. Luego también en común tenían que hasta la llegada del COVID en el año 2020, casi prácticamente todas las economías africanas de África subsahariana estaban en un crecimiento económico bueno, era un ciclo económico expansivo, es decir, no eran economías que estaban en recesión o que tenían crisis, eran economías que llevaban más de 20 años creciendo, exportando, etcétera, y llegó el COVID y frenó 25 años de ciclo económico expansivo. Luego hubo una recuperación y, como veremos después, la invasión de Ucrania ha traído unas consecuencias gran parte negativas, ¿no? Así que yo creo que la primera gran idea sería que África no es un país, eso lo decimos mucho en los foros africanistas, África no es un país, es grande, es tremendamente heterogéneo en todos los aspectos que podemos encontrar. Yo he mencionado algunos de ellos. La segunda parte tiene que ver con que yo cuente aquí, lógicamente, cuáles son los impactos mayores. Yo he visto ya que mis compañeros de mesa han comentado algunos de los impactos, ¿no? Pero es verdad que son fundamentalmente 2. El primero tiene que ver con el incremento de los precios de los alimentos. En África subsahariana este es un tema absolutamente fundamental y que está generando muchos problemas. Y el segundo tiene que ver con un problema común que tenemos también en Europa, que es el incremento o la inflación de los precios de la energía, prefiero de los derivados del petróleo, etcétera, etcétera. Respecto al primero, el incremento de los precios de los alimentos. Cuando hablamos de África subsahariana, nos fijamos fundamentalmente de todos los alimentos en el precio del trigo. El trigo es donde África sería más vulnerable a los efectos. Sabemos que el precio del trigo se ha disparado, esta es una realidad. Lo que a lo mejor no está tan analizado es por qué. Bueno, lo primero, lo que todo el mundo sabe, Rusia es un súper exportador, el exportador más importante de trigo, pero es que Ucrania es el tercer exportador de trigo, ¿no? Y al otro lado, además, tenemos a países africanos tremendamente dependientes, como ya aquí se ha comentado, ¿no? Es verdad que aquí hay diversidad, hay países que dependen 100%, como es el caso de Somalia, han comprado siempre el trigo a Ucrania, 100%. Entonces podemos imaginar la dificultad que puede tener un país como Somalia, de repente tener que empezar a comprar trigo en otras partes del mundo. Aparte que los productores de trigo tampoco están tan deseosos de incrementar la cantidad de trigo que producen, porque las expectativas de lo que pueda pasar el año que viene puede ser que haya caída de la demanda, porque puede venir una recesión, etcétera. Entonces, y los fertilizantes están más caros. Los productores de trigo tampoco están deseando duplicar su producción y están siendo muy cautelosos. Con lo cual, tenemos países africanos súper dependientes de las importaciones de trigo. Además, países como la India, por ejemplo, han prohibido las exportaciones de trigo porque no quieren quedarse sin su producción nacional. Todavía metes más presión a los precios internacionales, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí el tema de trigo es una realidad y está generando muchos disturbios, porque muchos africanos consumen básicamente pan, a lo mejor, bueno, pues en derivado de eso pasta, etcétera, y todo eso está subiendo muchísimo y hay enormes disturbios que además están juntando con zonas muy amenazadas, zonas de sequía, ya se ha comentado, no pensemos en países del Cuerno de África que ya tienen sequía, zonas afectadas por el cambio climático, o sea que esa subida del precio del trigo viene todavía a agravar más los problemas.
y está empezando a haber un montón de disturbios más o menos complicados en muchas ciudades africanas. El segundo, rápidamente, tiene que ver, como es lógico, con la subida de los precios de la energía. Entonces, este es un efecto que está afectando sobre todo a las ciudades africanas. Las ciudades africanas, las zonas urbanas, están viendo pues cómo sube el precio del gasóleo, de la gasolina, y los gobiernos africanos han hecho lo mismo que ha hecho el gobierno español, que es subvencionar la gasolina, subvencionar el gasoil a los consumidores africanos, ¿no? Países como Sudáfrica, Tanzania, Ruanda, los gobiernos han puesto en marcha subvenciones para que no salga tan caro el precio del combustible, ¿no? ¿Cuál es la derivada negativa de esto? Bueno, primero que los precios están disparados, como en otras partes, pero lo segundo es que esto es más presión fiscal para los gobiernos africanos. Los gobiernos africanos tampoco tienen tantos recursos para gastar, ¿no?, como nos podemos imaginar. Ya vienen de problemas importantes de la época del COVID, donde han tenido que gastar mucho más de lo que tenían. Además, tienen la doble carga de devolver la deuda externa que deben a otros países y otras instituciones internacionales, ¿no? Con lo cual, esa presión fiscal, que para el gobierno español se traduce a lo mejor en emitir más deuda pública, en el caso de un gobierno africano, pasa por problemas para devolver la deuda que tiene con el Club de París o el gobierno chino, etcétera, y complica todavía más el tema. Y la tercera y última idea, creo que estoy en tiempo, la tercera y última idea tiene que ver con el trasfondo de otras cosas que la guerra ha traído, ¿no?, al continente africano. La visión que yo podría dar podría ser una visión positiva, es decir, de repente ahora África importa mucho más que antes, sobre todo África subsahariana. Y entonces tenemos, por ejemplo, al canciller alemán que a los pocos meses, Scholz, de llegar al gobierno, su primer viaje oficial lo hace a África y visita 3 países. Un país del Sahel, ¿no?, por temas de seguridad, Níger, pero luego va a Senegal y va a Sudáfrica. Y en Senegal y en Sudáfrica lo que hace es explorar las posibilidades de comprar gas natural y empezar a producir gas natural. Entonces, lo que hay en este momento, ha empezado ya, varios países lo están haciendo, como es el caso de Alemania, es una especie de lo que llaman los africanos un tour energético, ¿no?, de los países europeos por África, brujuleando, buscando qué otros países pueden dar alternativas para poder dejar de comprar gas natural, sobre todo a Rusia, ¿no? Además, al tiempo, se están empezando a comprar mayores cantidades de carbón, ¿no? Entonces, podemos entender que desde la perspectiva africana, lo que han hecho muchos gobiernos africanos es levantar las cejas y decir que esta es una postura esquizofrénica, porque hasta hace muy poco la Unión Europea intentaba convencer a los países africanos de que la agenda verde era fundamental, que hay que caminar hacia la transición, que hay que descarbonizar las economías, no solo las europeas, también hay que descarbonizar las economías africanas, que hay que centrarse en las renovables, y de repente pues brujulean por África buscando gas natural, y además pues incrementan compras de carbón. España es un país que no compraba carbón a Sudáfrica desde hacía tiempo y ha renovado, igual que Polonia, empezó a comprar carbón sudafricano, que lo entendemos y es una realidad, pero desde la perspectiva africana pues supone toda una sorpresa, ¿no?, y una incoherencia en el comportamiento europeo. La parte positiva, bueno, para muchos esto supone llegada de inversión europea, más empuje a las renovables africanas, pero para otros africanos, y eso me ha parecido interesante, esto supone una amenaza, porque si vienen los europeos a coger gas natural o a quedarse con los suministros de gas natural africano, quizá desabastezcan las necesidades nacionales, ¿no? Al tiempo, además, y ya con esta última idea termino, el continente africano no va a hacer sino ganar importancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta agenda europea verde que tenemos encima de la mesa, que ahora es más urgente que nunca, pues depende de lo que ya se mencionó ayer, Belén Romana lo comentó, los minerales críticos. Los minerales críticos es un tema muy interesante. Nosotros en Europa le llamamos minerales críticos, minerales estratégicos. Los africanos le llaman minerales verdes, ¿no?, porque son litio, cobalto, todo con lo que se hacen las baterías de los coches, las placas solares. Entonces, es verdad que, como dijo Belén Román ayer, China es el principal proveedor internacional, pero en África hay grandes proveedores también de estos minerales críticos, de tierras raras, de platino. Por ejemplo, Sudáfrica vende el 75% del platino que consume la Unión Europea, ¿no? Entonces, el continente africano en este momento está trayendo mayor protagonismo. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, lo dejo aquí para no consumir más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa. Tenemos unos minutos por delante, así que abrimos un turno de preguntas o de comentarios que ruego, bueno, pues si pueden ser breves, podemos intentar agrupar, tal vez vamos a hacer una primera ronda de 3, primero, segundo y tercera, y luego seguimos a continuación otra ronda. Así que, por favor, adelante. Si alguien nos puede ayudar. No. Muchas gracias, secretario, por tu ayuda. Sí, es por la interpretación. Es
para la interpretación. Sí. Muy bien, sí. Así que el micrófono aquí al centro, por favor. Tienes la palabra. Jaime Villamuera, quería preguntar por algo que nos incumbe a nosotros, a los españoles y a la OTAN también, y tiene que ver con el norte de África, que es el caso de Ceuta y Melilla, que la semana pasada la prensa española estaba muy contenta porque decían que el concepto de Madrid incluía a Ceuta y Melilla en la protección de la OTAN, pero el artículo 6 del Tratado de Washington establece los límites geográficos y Ceuta y Melilla queda excluido. Entonces me gustaría saber si... No creo que la OTAN se quiera contradecir a sí misma ni contradecir el Tratado de Washington, si está siendo intencionadamente, ambigua, y si esto nos puede traer problemas en el futuro, especialmente con nuestra particular relación con Marruecos y también de alguna manera con Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias. Si pueden pasar por favor el micrófono a aquella parte de allí, al fondo. Sí, hay una palabra pedida. Sí, buenos días. Pues yo tengo tres cuestiones que plantear. La primera es hasta qué punto la OTAN es responsable del conflicto ucraniano por haberse expandido hacia el este, ¿no? O sea, hasta qué punto la OTAN no supone un problema de seguridad para Rusia, pues como supuso, por ejemplo, Cuba en 1962 en la crisis de los misiles para Estados Unidos, ¿no? Que estuvo a punto de llevar a un holocausto nuclear. Esa es la primera cuestión. Y luego la segunda, como estamos tratando el Mediterráneo, quisiera saber cuál es la actitud ante el conflicto de Ucrania de dos estados concretos. Por un lado, Israel. En el caso de Israel, por un lado tiene buenas relaciones con Rusia. Hay 1 millón de hebreos, de judíos de origen ruso, pero por otro lado también el presidente Zelensky es de origen hebreo. Para los ortodoxos, Ucrania también tiene una significación simbólica y entonces pues Israel, pese a ser aliado de Estados Unidos, pues está un poco entre los dos, ¿no? Y por otro lado también quisiera saber cuál es la actitud del Vaticano, de la Ciudad del Vaticano, ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí que en Ucrania hay católicos, hay muchos católicos, pero también el Vaticano pues ha tenido una política pues de acercamiento, por lo menos hace años, a la Iglesia Ortodoxa rusa. Yo estuve en Ucrania en Navidades y me dijeron que había un intento de escisión de la Iglesia ortodoxa ucraniana con respecto a la rusa. No sé cómo, bueno, ya está, y no sé cómo esto afectará también a las relaciones, ¿no? Gracias. Hola, primero de todo, muchas gracias. Y quería preguntar cómo afecta, o sea, cuáles son las consecuencias de la guerra en Ucrania a la guerra en otros países, por ejemplo, la guerra en Palestina, en Israel. ¿Cuál es la consecuencia en el sentido de la guerra como tal? Si la intensidad ha decrecido porque los principales exportadores de armas, como por ejemplo Estados Unidos, ahora está proporcionando armas a Ucrania y a otros conflictos, y también por los medios de comunicación, que ahora están muy centrados en el conflicto ucraniano, sí también están aprovechando ese cambio de foco para poder hacer actos que a lo mejor en otro momento no harían. Como bien se conoció mucho el asesinato de la periodista palestina, sí también es cierto que ese asesinato en redes sociales promulgó mucho un debate sobre si se debería también frenar esa guerra. Me gustaría saber si ese debate en redes sociales, que obviamente no tiene nada que ver un conflicto con el otro y salvando muchísimo a las distancias, ha llegado a las instituciones. Gracias. Muy bien, pues entonces empezamos igual en el mismo orden que se han hecho las preguntas. Había una pregunta sobre Ceuta y Melilla. Si igual, Javier, quieres dar unas pinceladas y no sé si Eduardo también. Sí, efectivamente, el concepto estratégico no habla de Ceuta y Melilla. El concepto estratégico en ningún momento se habla de Ceuta y Melilla, y el artículo 6 del Tratado de Washington es el que define la zona de responsabilidad del área euroatlántica y deja fuera Ceuta y Melilla. Lo que pasa es que el concepto estratégico de 2022 lo que recoge es una doctrina que incluye la responsabilidad de proteger el territorio de todos los aliados.
y el territorio de los aliados queda definido por las constituciones nacionales, no por la OTAN. Con lo cual hay al mismo tiempo una definición geográfica de cuál es el área de responsabilidad, pero un reconocimiento de que la OTAN protegería, en caso de ataque armado, el territorio de todos nuestros aliados. La invocación del artículo 5 es una decisión política de los aliados y la aceptación de esa invocación es una decisión política de los aliados. Solo se invocó una vez después del ataque a las Torres Gemelas y solo se concedió una vez, y además era una cosa bastante sui generis porque nunca se había concebido como un ataque como el que se produjo, pero finalmente se decidió aceptar aquello como un ataque armado. Y eso, de hecho, demuestra muchas de las peculiaridades. Está definido, sí, pero en realidad los márgenes políticos son muy amplios. Si a mí se me pregunta, y se me ha preguntado muchas veces sobre este tema, yo creo, sinceramente, que Ceuta y Melilla estarían cubiertos por el artículo 5. A mí se me hace impensable que un ataque armado a Ceuta y Melilla no fuera motivo suficiente como para que, primero, España invocara el artículo 5 y, segundo, que la Alianza decidiera efectivamente articular los mecanismos de protección, y lo haría sobre esa base política. No creo que nadie dijera, oye, el artículo 6 no menciona a Ceuta y Melilla, ya no menciona a Ceuta y Melilla, pero se ha mencionado tradicionalmente en todos los comunicados de las cumbres, que son las guías entre cumbre y cumbre, y en los conceptos estratégicos, como he dicho antes, que son las guías más o menos para los decenios, siempre se ha mencionado la integridad territorial de todos los países de la Alianza. Y si me permites, voy a continuar solo un poco porque me han preguntado. ¿Eso también incluiría Canarias? Canarias está incluido. Canarias está cubierta. Sí. Canarias está cubierto. Hay dudas porque hay algunos territorios de ultramar de algunos de los países de la Alianza y en esos casos, pero yo sigo pensando lo mismo, aunque realmente es imposible que haya un reconocimiento explícito de que esos territorios estarían incluidos. Claro, en teoría no lo están, salvo los que formaban parte, como el caso de Argelia, que formaba parte como una provincia más de Francia. Luego hubo que modificar el Tratado de Washington una vez que Argelia se independizó. Pero a lo que voy es que en realidad es una decisión política, y como decisión política hay que ponerse en el momento en el que hay que imaginar que por lo que sea atacan, no sé, las Antillas holandesas, y entonces Holanda decide invocar. ¿Y quién le dice a Holanda que no se han muerto 1000 personas en un ataque? Pues aunque realmente excede con mucho, en ese caso con mucho, Ceuta y Melilla no es con mucho. Ceuta y Melilla, por eso a mí me parece un caso en el que nunca se va a decir explícitamente, pero que creo que estamos bien como estamos. Y además, ir a más, como se ha pedido, explícitamente, yo creo que generaría un problema con Marruecos, indudablemente, bilateral, y que no interesa. A lo segundo a lo que quería referirme, si no te importa, es a la primera de las preguntas, en qué medida se puede considerar la OTAN responsable, porque ese es otro tema que forma parte, de hecho, de la desinformación y de la batalla de narrativas a la que me refería antes. En ninguna medida. La ampliación de la OTAN es un proceso completamente voluntario. No es que la OTAN se amplíe, es que Ucrania quiere venir a la OTAN. Y, de hecho, el deseo ucraniano de pertenecer a la OTAN es completamente proporcional al incremento de las agresiones rusas en Ucrania. Ucrania no tenía tampoco un interés brutal antes del 2014. Y, de hecho, no había ni un militar de la OTAN estacionado permanentemente hasta el 2014 en todo el frente este. Ni uno. Es en 2014 cuando se produce la anexión ilegal de Crimea que se incrementa enormemente el deseo ucraniano de pertenecer a la OTAN, pero porque dicen, oye, que es la única forma de protegernos. Y es en ese momento cuando la OTAN empieza a colocar soldaditos, porque hemos tenido desde 2014 4.000 personas en todo el frente este. Imaginaros lo que son 4.000 personas frente a los cientos de miles de soldados rusos. No es nada, es un elemento puramente disuasorio. Y a raíz de la segunda gran agresión que ya se ha producido en el 24 de febrero del 2022 es cuando la OTAN incrementa en mayor medida para protegerse. Pero no, o sea, el que la OTAN haya podido ser culpable porque afecte la seguridad de Rusia es una idea que hay que quitarse completamente de la cabeza.
Muchas gracias, Javier. Creo que Eduard y Chloe, igual si podéis hacer intervenciones breves para que podamos tomar otras preguntas. Sí, lo que pasa es que también cogeré respecto al otro, un pequeño comentario sobre Ceuta y Melilla, pero ataco el resto de preguntas. Creo que es muy importante, como españoles, que entendamos por qué el Tratado de Washington pone lo que pone, y es que la OTAN no podía ser, en el momento en que se crea, el instrumento de protección de los imperios europeos en declive para luchar sus guerras coloniales, porque es que si no, la OTAN hubiera tenido que luchar en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, ¿no? Por eso el Tratado de Washington pone lo que pone, y a lo mejor esa excepción, que si España hubiera sido miembro fundador de la OTAN, con Ceuta y Melilla hubiera estado, pues claro, por eso no está. Y creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que decías, a lo mejor a lo que se puede jugar es a la ambigüedad y a pensar que yo quizás tengo menos certidumbres que tú sobre cuáles serían las reacciones, porque depende de tantos elementos como pensar, ¿y si eso sucediese con Trump en el poder? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Trump que dijo, ¿y yo por qué tendría que la OTAN hacer no sé qué? Los montenegrinos son un poco así, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? A esas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ambigüedad es a lo máximo y a lo mejor que se puede jugar. Sobre Israel, es un país que está, en el sentido, haciendo equilibrios como tantos otros, ¿no? Una cosa de Israel que no entendemos nosotros, o de Turquía, que es otro de los países que tiene que hacer equilibrios. Rusia es su vecino, porque Rusia está militarmente en Siria, con lo cual es vecino de Turquía por el sur y es vecino de Israel por el noreste, ¿no? Y por eso también, en términos de seguridad y de seguridad nacional, entienden que no pueden enemistarse con el país que tienen al lado mismo y que puede suponer una amenaza para su seguridad. Es decir, creo que va mucho más allá de los temas culturales, civilizacionales, demográficos, que también existen, pero que a lo mejor nos explicarían más las divisiones dentro de la población. ¿Y cómo afectan otras guerras que preguntaba la compañera? Pues armas, tranquila, no faltan. No es que porque ahora están yendo armas a Argelia que se van a acabar las armas y no habrá suficiente con lo que luchar. El problema más bien es de sobreabundancia de armas en los canales legales y no legales. Y un elemento que yo creo que para advertir, ¿no?, para este verano que tengamos presente, y es con todo lo que ha pasado con OTAN, Turquía, nórdicos y todo esto, pues bueno, una de las posibles repercusiones que podamos ver en todo esto es que precisamente en las semanas y meses que vienen Turquía se sienta empoderada para poder actuar con más fuerza en el norte de Siria, ¿no? Y por lo tanto este conflicto sirio, que como decía Haytham, tiene tantas capas, ¿no?, pues esta capa que ya existía desde 2019, pero vamos a ver cómo la vamos ampliando un pelín con una posible intervención turca en el norte de Siria y quizás también en el norte de Irak. Chloe, would you like to add something in a few minutes, please? Yes. Thank you very much. Just to complement, it's I would say a French view on Ceuta and Melilla. So I would say that I feel that at the end of the day, as the Article 5 is first of all triggered by the country itself, it would mean that any major security issue on Ceuta y Melilla, que si hay un problema de seguridad en Ceuta y Melilla, España tendría que plantear la cuestión ante los aliados de la OTAN. Y por supuesto los aliados de la OTAN pueden responder, pueden mostrar su solidaridad con los medios que consideren oportunos. Y esta solidaridad puede adoptar distintos formatos. Hoy en día tenemos retos híbridos, creo yo, que requieren de una respuesta por parte de los aliados, una respuesta caso a caso. Y yo creo que existe una garantía para Ceuta y Melilla. Y posiblemente esa amenaza sería una amenaza híbrida más que un gran ataque dirigido. Yo creo que los aliados de la OTAN reconocen
que la alianza colectivamente puede abordar esas amenazas y yo creo que de esta forma estarían cubiertos esos territorios. Y en cuanto a la responsabilidad de la OTAN en la guerra de Ucrania, definitivamente no es responsable. Si analizamos la situación y el equilibrio de poder en Budapest, yo diría que Rusia estaba en la posición menos favorable entonces que hoy. Por aquel entonces Rusia, cuando se creó la OTAN, estaba saliendo de la URSS, así que en términos económicos está en una situación muy precaria y tenían 20 años para, reconstruirse. No podemos acusar a la OTAN y sinceramente yo creo que más bien al contrario, Rusia se ha beneficiado de estos últimos 20 años, se ha podido recuperar y yo creo sinceramente que es injusto hacer ese tipo de afirmación. Y en cuanto a Israel, el problema es que Israel está tratando de mantener ese equilibrio y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduard. Israel está tratando de desempeñar su papel como mediador. Y luego las dinámicas en Siria están teniendo un impacto en las relaciones entre Ucrania e Israel. Israel tiene que gestionar a Rusia en Siria y Rusia está teniendo un impacto directo en la seguridad en Israel. Así que el gobierno, el liderazgo israelí está tratando de mantener una buena relación. Y en cuanto al Vaticano, la ciudad del Vaticano, el Vaticano está tratando también de mantener un diálogo abierto, porque ese es el papel del Papa Francisco. Ese es el papel que considera que puede desempeñar el Vaticano a nivel internacional, ese diálogo abierto, pero han sido muy claros, tremendamente claros en lo que se refiere a la agresión. No hay ninguna duda de la posición del Vaticano en relación con la agresión rusa, la han condenado abiertamente. Gracias, Chloe. Muy pocos minutos y 2 palabras pedidas, así que ruego tanto brevedad en las preguntas como en las respuestas. Empezamos por ahí, si tienes la palabra, y luego concluimos con el presidente del instituto. Adelante. Yo quería preguntarles sobre el caso concreto de Túnez. ¿Cómo valoran la situación actual del país con el proyecto democrático y la deriva autoritaria que podría estar tomando otra vez? Y en relación con lo que han comentado de la crisis alimentaria y la guerra de Ucrania. Gracias. Gracias. José Juan. Sí, una sugerencia y una respuesta a tu pregunta. La sugerencia es, la verdad es que uno ve las sutilezas y los matices tan importantes que hay que hacer discutiendo estos temas y ve el brochazo gordo que normalmente tenemos en los medios y claramente yo al menos siento una inmensa necesidad de que haya más datos y haya análisis más neutrales e independientes de lo que está ocurriendo. Y aquí están sentados especialistas de primer orden y a mí me parece que si esto, de lo que hemos hablado hoy, de los riesgos de la situación en Middle East, en el norte de África, van a estar conviviendo con nosotros en los próximos 5 o 10 años, que sería importantísimo que tuviéramos datos fidedignos y análisis fidedignos independientes sobre la mesa. O sea, yo creo que desde la parte que yo manejo más, que es la parte socioeconómica, que tener datos de demografía, de tasas de fertilidad y de inmigraciones generados en el área y proyecciones de inmigraciones es algo que es absolutamente imprescindible contar. Creo que cuando hablamos de alimentos no basta decir que va a haber hambrunas, porque la situación de vulnerabilidad de los países no es la misma en modo alguno. Marruecos no es vulnerable a una hambruna
quote unquote. Y esa traslación inmediata, las primaveras árabes empezaron porque subió el precio del pan, bueno, es un brochazo muy gordo. Necesitamos saber quién produce, cómo son dependientes de los fertilizantes, cuáles son su grado de dependencia de las importaciones. Y creo que este es un tema absolutamente esencial para que no estemos construyendo permanentemente relatos. Y hay una tercera parte de la que no hemos hablado, explícitamente, aunque creo que es imprescindible hacerlo, es que muchos de estos países van a ver su acceso a los mercados internacionales dificultado en los próximos meses. Primero porque la subida de tipos de interés en los países desarrollados va a hacer que los flujos se muevan desde los emergentes hacia los desarrollados, y eso tiene consecuencias sociopolíticas que son importantes analizar. Y en segundo lugar, porque estos países acceden a recursos de una manera no transparente. O sea, esto no depende exclusivamente de los mercados internacionales y uno puede agarrar las estadísticas del BIS y saber cuál es su nivel de deuda interna, externa. Aquí hay detrás socios y partners que financian los países de una manera opaca y que se nos puede estar perdiendo una gran parte de la historia de las dificultades que van a tener. Entonces, aprovechando que aquí está CIDOB, que está el Cano, que está NATO Studies, por favor, intentemos montar un proyecto en el que toda esta información la tengamos bien tabulada y no tengamos que estar exclusivamente dependiendo de una información que la mayor parte de las veces es o incorrecta o claramente interesada. Y la segunda es la pregunta sobre la Iglesia Ortodoxa, que a mí me parece uno de los temas más importantes y relevantes de lo que está ocurriendo y se nos va bajando. La Iglesia Ortodoxa nace con el bautizo en Kiev en el año 1042 de 300.000 personas que estaban en Kiev en aquel momento y que después tiene una proyección de 2000 años. Una de las cosas más interesantes de las que ha ocurrido y de las que hemos aprendido en este curso, en mi opinión, es que esto puede que para nosotros sea la guerra de Putin, pero lo que aquí los ucranianos nos dijeron es que era la guerra de Rusia contra Ucrania y que el aspecto identitario de los dos países era central y una parte esencial de la identidad nacional es la Iglesia. Y uno puede ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos años. Después del Maidán, la Iglesia Ortodoxa rusa, ucraniana, tuvo una escisión, tuvo un cisma, como lo que hemos estudiado, de la Iglesia Ortodoxa rusa. O sea, hay un cisma como nuestras viejas guerras de religión se está produciendo. Hay una parte que es como el Donbass, la Iglesia Ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú sigue teniendo al 30% de la población ucraniana, mientras que la Iglesia ucraniana independiente, que se hizo independiente en el mes de mayo, tiene un 50%. O sea que lo que estamos viendo de identidad nacional y de guerra y enfrentamiento bélico lo tienes también en el terreno de las ideas, y esto es importante. Y ahí interviene el Papa, nuestro Papa, el Papa de Ciudad del Vaticano, como tú has dicho. Creo que es importante porque el Papa refleja también una de las cosas, independientemente de su personalidad, de su historia, que es un tema que explica también muchas cosas. Pero lo más importante es que hay más católicos en el sur global que en los países del G7. Y el Papa es el jefe espiritual de los católicos. Entonces, yo creo que las declaraciones del Papa, que a mí no me gustan y que me parece que le pueden crear grandes problemas a él y a la Iglesia Católica, creo que lo que reflejan son las palabras de un jefe del Estado que tiene buenos diplomáticos a su lado y le dicen: no te venzas para un lado porque tu clientela está en el Global Sur, en el sur global, y no están a favor de las sanciones, no están a favor del tratamiento de la crisis. Entonces, yo creo que a veces, tanto en el caso de la Iglesia Ortodoxa como de la Iglesia Católica Romana, creo que están actuando como jugadores políticos e identitarios más que como líderes espirituales, ¿no? Muchas gracias por esa puntualización muy útil. Con la Iglesia hemos topado. Con los datos y sin duda también buscar
una colaboración con socios para crear ese conocimiento con datos que nuestro presidente siempre nos pide con razón, pues esto es algo que sin duda vamos a hacer próximamente. Un comentario muy rápido sobre Túnez, que bueno, más allá de la guerra de Ucrania, Túnez, el único país donde se inició una transición democrática con algo muy importante, que es el traspaso pacífico del poder, mediante procedimiento acordado, mediante unos mecanismos, con instituciones, con una constitución. Bueno, pues era esa esperanza de esa primera ola de revueltas de primavera árabe que se vio truncada por fallos o por falta de capacidad de dar resultados. Un proceso que lleva pues cerca de 9 años, la población que espera ver resultados concretos por lo que se levantó, oportunidades económicas, más igualdad, más justicia social, pero se encuentra con unos líderes, tanto de partidos políticos como también de movimientos que son incapaces de dar esos resultados y de mejorar las condiciones de vida de la población. Se genera cansancio, fatiga, frustración. Y esto lleva a la elección en 2019 de un presidente que viene de fuera del sistema, un antisistema prácticamente, no es del establishment, no tiene un partido político, es un profesor de Derecho Constitucional que da discursos que le hacen ver como alguien limpio, muy importante ese concepto de alguien limpio de la corrupción, de alguien fiable o que va a venir a arreglar lo que no han sabido hacer los partidos, el Parlamento. Y Túnez se enfrenta de repente a una situación novedosa que en verano del año pasado, en julio, cuando se da un autogolpe de Estado. Ese presidente llamado Kais Saied, que como profesor de Derecho Constitucional lo que hace es suspender la Constitución. Esto luego tiene una explicación que quiere hacer la suya, que es la que va a presentar a referéndum sui generis el día 25 de este mes. Suspende la Constitución, disuelve el Parlamento, empieza a quitar todas las instituciones independientes electorales, ataca al Poder Judicial, ataca todo menos los Ministerio del Interior y los servicios de seguridad. Eso ya indica un poco por quiénes son sus apoyos, quiénes permiten que esté ahí. La población tuvo hacia él una opinión muy favorable en un momento dado porque vieron a un hombre fuerte que venía de fuera del sistema a poner orden. En momentos de desesperación se entiende esa reacción por parte de poblaciones, sobre todo los sectores más jóvenes. Muchos se están dando cuenta que el problema es que no tiene un plan. El plan suyo es simplemente hacer su Constitución, como profesor de Derecho Constitucional, la suya va a ser la mejor, que concentra todos los poderes en un sistema hiperpresidencialista, sin controles ni equilibrios ni ningún tipo de supervisión, y donde el problema es que, claro, él es hoy el presidente, pero si se aprueba ese sistema, se transforma la República Tunecina, el día de mañana puede venir a la presidencia alguien con esos poderes que sea muy diferente. Es un señor que además tiene un carácter muy irascible, está enfadado todo el día, da unos discursos cabreados, parece un profesor con mala leche, si se me permite la expresión, y además que cuando habla con interlocutores extranjeros les da unas lecciones magistrales muy surrealistas. Y el problema es eso, que se encuentra el país en una caída en picado, sin frenos, económicamente, se ha mencionado antes, Eduardo hablaba, y ahora se le añade la crisis de Ucrania, y con esto concluyo, con el tema de alimentos, y el riesgo, que ya se está hablando de forma cada vez más alta y más tal, es que haya una suspensión de pagos, es decir, un default, que es decir, que Túnez vaya por la vía de Líbano, que no pueda pagar su deuda, que no pueda pagar los sueldos públicos que ya han tenido problemas en los meses de principios de año, y eso plantea para la Unión Europea un problema muy grave en un país que tenía elementos y sigue teniendo elementos para prosperar, para seguir adelante, para servir de ejemplo, y hay actores regionales del sur del Mediterráneo y del Golfo que igual tienen interés en que no haya un precedente de una experiencia democrática de transición consolidada que sirva como ejemplo para otros países de la región, y seguramente harán lo posible para reforzar esa figura del hombre fuerte, del líder que impone y hace y deshace, pero no sabemos si ese experimento puede, si fracasa, salpicarnos y muy de lleno. Bueno, concluyo con este comentario y sin más dar las gracias a los ponentes. Thank you very much, Chloe, for joining us online. Gracias a todos, a todas por estar aquí, y entiendo que nos volvemos a ver aquí de nuevo
Secretario, adelante. Yo creo que podemos hacer una pausa un poco más pequeña, pero un poco más pequeña de lo habitual, que es media hora, pero volver un poquito más tarde de -4, lo que dé tiempo al café. Así que como tardísimo empezar a -5, como muy tarde, si os parece bien, ¿vale? Muchas gracias y un aplauso a todos los participantes.